Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis estimados y estimadas hermanas en el Señor. Les habla Luis Luker y estamos aquí en una nueva lección más del curso de Apologética 1 con la lección número 6, obviamente del curso de Apologética. Eh, Antes de iniciar esta lección, bueno, en primera instancia, quiero que vean el título de esta lección porque en la lección pasada, me había comentado una persona, varias personas me comentaron, que les había quedado algunas dudas con respecto a unas cosas que yo mencioné en la lección 5. Entonces, estamos todavía, para que ustedes tengan y lo tengan claro, estamos todavía en el tema de las cosmovisiones. En este caso son cosmovisiones aclarando dudas, titulado como Dios es varón, para retomar unos puntos que yo mencioné en la lección número 5 cuando yo mencioné sobre el tema de que Dios es varón. Entonces a algunas personas esto les causó un choque porque no lo lograron comprender. Entonces yo voy a tocar aquí unos temas. Más adelante en esta misma lección vamos a entrar en otra cosmovisión, pero quiero aclarar unos temas antes para que todos quedemos entendidos. Entonces, vamos a comenzar, como dije, y vamos a ver un poquito, volviendo hacia atrás, de la lección pasada. Como dije, pudieron haber quedado, tal vez a ustedes, tal vez no lo sé, tal vez a ustedes les pudieron haber quedado algunas dudas. Y recordemos que aquí la idea, otra vez, lo que a nosotros sí nos importa es que lo que aprendamos nos tiene que quedar bien grabado, o sea, tenemos que aprenderlo bien, porque de nada nos sirve a ustedes y a mí tener demasiado conocimiento o al menos haber escuchado muchas cosas, pero que no las hayamos comprendido bien y que por lo tanto nosotros nunca hagamos ejercicio de ellas. Entonces, a donde nosotros vamos a regresar es cuando estuvimos, como dije, derribando argumentos. Y uno de los argumentos en los que, o de los argumentos que derribamos, era el argumento que decía que Dios es el equilibrio perfecto. Si ustedes se acuerdan en la lección número 5, ustedes recordarán que Dios es el equilibrio perfecto. Y entre ellos, el equilibrio perfecto, mis hermanos, decía que Dios era bueno. O sea, uno de los argumentos que decían, ¿verdad? Que dicen algunos de los incrédulos es que Dios era bueno y era malo al mismo tiempo. Ese era uno. Y uno de los problemas que esto causó es también que si Dios era hombre y mujer al mismo tiempo. No sé si ustedes se acordarán que hay gente que dice, bueno, entonces si Dios si Dios es perfecto, si Dios no es Dios es bueno y es malo al mismo tiempo porque permite muchas cosas y que Dios es hombre y mujer al mismo tiempo. Y dijimos que no, que Dios era varón. Vimos también que, que necesita que necesita equilibrio aquello, que todo aquello que necesita equilibrio no es perfecto. Y recordemos que en el caso de Dios, Dios es perfecto. Entonces, por lo tanto, Dios no necesita equilibrio en ese sentido. Acuérdense que también toqué algo sobre el yin y el yang, sobre ese tipo de doctrinas. Ahora, cuando yo comenté acerca de que Dios es un varón, o sea, y lo digo claramente, porque así es como lo muestra la escritura, sin ningún tipo de que variante ni nada, Dios es varón. Ahorita lo que yo voy a hacer es demostrarles con la escritura que sí, que Dios es un varón, pero también nosotros vamos a derribar ciertos mitos que dicen que la escritura o la Biblia, que algunos dicen que la Biblia es machista porque Dios es varón. Entonces, por eso yo quise regresarme en esta lección, yo quise regresarme un poquito y vamos a comenzar a ver la escritura con este tipo de tema. Entonces, para iniciar, yo voy a formar básicamente mis premisas de lo que dice la palabra de Dios y recuerden cómo hacíamos los análisis de los argumentos. Entonces, la primera premisa en la cual yo me voy a basar es de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 3. Y aquí en esta fracción de la escritura o sea, no nos dice claramente lo que Dios es. O sea, perdón, sí nos dice claramente, o sea, no nos dice claramente lo que Dios es, pero sí nos menciona algo. Ahora, obviamente no voy a tocar otros argumentos que son válidos, pero incluso yo podría tocar muchos. Pero lo que yo quiero nada más es ser contundente, pero
con lo poco que puedo mostrar por el tiempo, ¿verdad? Porque tampoco puedo extender esta lección hora y media, 2 horas. Ahora, ¿qué dice este versículo 3 de Éxodo 15? Pongan mucha atención. Éxodo 15, versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ok, me detengo. Voy a repetirlo una vez más. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ahora, o sea, este versículo nos da a nosotros algún pie para, perdón, para dudar que Dios es un varón. No, mis hermanos, el versículo aquí como tal es contundente y nos dice que sí, que Dios es un varón. De hecho, yo quiero que ustedes lo vean, de hecho ustedes lo van a tener ahí en el YouTube, yo les voy a poner ahí la palabra junto con su referencia de Strong para que ustedes la puedan buscar. De hecho, como dije, la palabra que se utiliza ahí para varón es la palabra que viene del hebreo, es la palabra ish, que es ISH, ish 376, que esta palabra quiere decir varón. Así es contundente. Ahora, si alguien me quiere decir, pero ¿por qué? No sé qué. Bueno, si quisiera la palabra decirnos que es mujer, suponiendo que la palabra nos quisiera que es mujer, en este sentido, la palabra hubiera usado la palabra Isha 802. Isha, que es ISH-SHAH. Isha. O sea, eso significa, en el hebreo significa varona y significa mujer. Pero, mis hermanos, aquí el capítulo 15 de Éxodo no lo usa. Entonces, es bien determinante la escritura cuando uno dice que es varón, es porque es varón. Entonces, ya nosotros podemos comenzar con lo que la primera premisa es muy contundente, es aceptada, es contundente. Dios es un varón. Ahora, vamos a formar entonces mi segunda premisa. Ahora, vamos por favor ahí, ustedes en su casa, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Si ustedes recuerdan, ahí es cuando el Señor Jesucristo le estaba enseñando a orar a sus discípulos. Y Él les dice en Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así. Ahí está hablando Jesús. Padre nuestro. Aquí me detengo un momento. O sea, ¿cómo dice Jesús que hay que orarle a Dios? ¿Cómo? Como Padre nuestro. Ahora, yo quiero que ustedes puedan observar, en sus pantallas lo van a ver, la palabra en griego que se utiliza ahí por padre es la palabra griega pater. Pater, 3962, pater. Y esta palabra pater se puede traducir tanto como padre o como patriarca. Ahora, recuerden que en el pueblo de Dios había patriarcas y había otros pueblos al mismo tiempo de la historia que lo que estos pueblos tenían eran matriarcas. Y estos pueblos eran dirigidos, en el caso de los matriarcados, eran dirigidos obviamente por mujeres. Y en ese caso las mujeres eran los líderes. Pero no es el caso del pueblo de Dios. Dios estableció patriarcas. Ahora, si ustedes recuerdan, el primer gran patriarca es precisamente Abraham. Y si, por ejemplo, nosotros nos fuéramos a Lucas capítulo 1, versículos 72 y 73, ahí la escritura también nos dice que Abraham es pater, utiliza esa palabra griega pater, o sea, es padre Abraham, o el patriarca Abraham. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? Otra vez, la palabra es contundente y esta palabra se usa para varones y no deja duda de a quién se está dirigiendo o sobre quién se está señalando esta palabra. Ahora, entonces, mi segunda premisa ahí está, es esa, la palabra pater. Se usa para designar a un varón, o sea, al padre. Porque también, mis hermanos, en un momento determinado, probablemente algunos me dijeron o me decían, es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y mis hermanos, sí, yo les respondo, sí, eso es cierto. En Juan 4:24, cuando la escritura nos dice que Dios es espíritu, por ejemplo,
Pero mis hermanos, el hecho de que Dios es espíritu, pongan mucha atención porque aquí vamos a entrar en un tema que puede ser muy conflictivo para algunas personas. Entonces, el hecho de que Dios es espíritu, eso no quiere decir que Dios sea un ser indefinido en su personalidad. No sé si me doy a entender. Ahora, ojo, esto que yo voy a mencionar unas cosas aquí, necesito que ustedes pongan mucha atención porque después no van a comprender y después van a andar diciendo cosas o preguntándome cosas que yo no dije y cosas que tal vez están entendiendo por no prestar atención suficiente. Que sea, ojo, que sea un espíritu quiere decir que Dios, por ejemplo, Dios es como el aire, Dios no tiene límites. O sea, es que es espíritu, o sea, Dios no tiene un límite como ustedes y como yo, los seres humanos sí tenemos límites, o sea, un límite corporal. Por ejemplo, hay mucha gente, hay muchos de los que están escuchando esto incluso, muchos se imaginan a Dios en el cielo, sea Dios caminando o sentado en el trono, se lo imaginan sentado como un viejito con barba larga, se lo imaginan como que si fuera una siluetita de un hombre que camina y que se sienta en el trono. Así se lo imaginan. Y mis hermanos, tengo que decírselos, no, no es así. ¿Por qué, Luker? Porque el imaginarnos tan solo que Dios está limitado, ojo, pues rompería la esencia de lo que es Él. Y Él es espíritu. No hay nada que contenga a Dios. O sea, Dios todo lo abarca. Quiero detenerme un momentito para dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás vi un mensaje, no un mensaje, sino que vi un video en Instagram donde publicaron un video de que Dios no tiene cuerpo. Esto yo ya lo he enseñado, está en hermenéutica y lo he hablado muchas veces. Entonces, no voy a profundizar en eso, pero sí voy a mencionar unas cosas. Entonces, en el video, bueno, mucha gente comenzó a hacer comentarios de que cómo es eso, de que no tiene espíritu, y comenzaron a preguntar, pero ¿cómo? Si cuando dice que Moisés vio la espalda del Señor, o las manos de Dios, o los ojos de Dios, empezaron a hacer un debate. El problema es que mucha de la gente que entra y con todo respeto, pero la gente que entra a hacer comentarios, sea en Facebook, en Instagram, a comentar cosas que no conocen, hablan con base a lo que ellos creen o entienden, con base a su ignorancia, pero nunca han ido a estudiar la escritura para saber. Entonces yo le contesté a una persona que, muy sincera, la persona dijo que quería que le explicaran. Entonces yo lo que hice fue y le dije, mira, esto que significa que Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene un cuerpo como el de ustedes y como el mío. Dios no tiene manos, no tiene ojos, Dios no tiene una forma que uno pueda decir cómo es Dios. Eso se le llama, eso es un hebraísmo, o se le llama modismo, un hebraísmo que se le llama antropomorfismo. Y el antropomorfismo es atribuirle, por ejemplo, en este caso, a Dios, atribuirle partes humanas, no partes humanas, sino atribuirle partes como de hombre para que el lector o la persona que esté leyendo, digamos algo, pueda comprender la idea. Pero no significa que Dios tenga cuerpo. Dios no tiene cuerpo físico. Y esto es como, ojo con esto, porque esto hay una doctrina de los mormones errada, es demoníaca. Ellos dicen que nosotros somos dioses y ellos dicen que Dios tiene cuerpo y tiene, etcétera. O sea, son puras fantasías lo que ellos enseñan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene un cuerpo físico. Entonces por eso les acabo de decir. Eso se le llama, como dije y repito, antropomorfismos. Es atribuirle a Dios atributos, digámosle así, humanos, para la comprensión de la persona. Pero Dios no tiene un cuerpo como tal. Dios no tiene espalda, Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos. Entonces, Luke, ¿cómo hace para vernos? Él nos ve, pero Él no tiene ojos como los de nosotros. ¿Y cómo dice que es humano? Es que todo eso tiene una simbología, tiene una explicación. A veces, dependiendo del contexto de lo que se habla en la escritura, la mano, el dedo de Dios puede representar poder, puede representar seguridad, un sinfín de cosas. Es como cuando la escritura enseña y dice que Él es la torre fuerte. Dios no es una torre. O sea, Dios no es un castillo. Lo que eso representa es que eso es
una forma de expresión en la que nosotros entendemos de que en Él hay seguridad, que en Él es la roca fuerte, o sea, que a Él nada lo quiebra, Él nada lo puede quebrantar, etcétera. Son muchos significados que hay que entender, mis hermanos. Entonces, eso lo quería hacer como un comentario. Entonces, repito lo que dije con el caso del tema. El momento que nosotros nos imaginemos tan solo de que Dios está limitado, pues va a romper la esencia de lo que es Dios. Si usted se imagina a Dios, que Dios tiene 1,80 m, 2 metros, dos brazos, 5, 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies, y tiene ese ya no sería Dios. Ya no es Dios. Dejaría de ser Dios. Entonces, como lo dije, no hay nada que contenga a Dios. Dios todo lo abarca. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etc. Entonces, sí es espíritu, pero pongan atención. Él es espíritu, pero el que Él sea espíritu y no tenga un cuerpo como el de nosotros no significa que sea indefinido, porque a veces nosotros pensamos que, ojo con esto, nosotros a veces pensamos que lo que distingue al varón de la varona, o sea, de la mujer, es el cuerpo. Y mis hermanos, eso no es cierto. Es decir, en nosotros los seres humanos, vamos a decirlo de esta forma, hay una diferencia de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero no quiere decir que Dios tiene un cuerpo. Incluso me detengo un momentico aquí también, porque aquí hay que entender eso. La gente repito, se meten a hacer debates en cosas, a hablar cosas que ni siquiera han leído. A dar opiniones de lo que ellos creen. Es que yo creo, no, pues que para mí, no. Mis hermanos, estudien y lean primero antes de ir a dar un comentario o a decir algo. Cuando la palabra nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, la gente cree que dice, pero vea, es que dice que a su imagen y semejanza. Y entonces cuando dice imagen, la gente se asume de que es la imagen en el sentido literal de que Dios tiene cuerpo. No, la imagen y semejanza tiene que ver con características y cualidades morales. Que somos seres pensantes, pues Dios es un ser pensante. Que Dios puso de Él en nosotros su forma de ser creativos, de pensar, de razonar, de tener moral, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Ese es el problema con la gente, que la gente llega queriendo jugar de teólogos a debatir y a pelearse y a decir cosas sin ningún tipo de fundamento sólido, solamente es un pensamiento que él tiene o algo que cree. Yo digo esto porque eso es lo que yo creo y punto. No, mis hermanos. ¿Qué sentirían ustedes, por lo menos los que están llevando estas lecciones, qué sentirían que yo venga aquí a estas lecciones a decirles a usted cosas así como, bueno, mira, es que yo creo que para poder defender la fe, bueno, no sé, pero no, mis hermanos, yo me preparo. Yo leo, yo estudio, yo paso horas. No vengo a decirles a ustedes cosas así nada más como que de repente, hoy me toca dar la lección y voy a ver qué les invento. No, mis hermanos. Eso es ser un irresponsable. Entonces, por favor, si usted va a hablar algo que no sabe, no lo hable. Vaya primero, estudie, prepárese bien. Y luego, si tiene fundamentos para debatirlos, vaya y no lo debata por pelear, sino enséñelo. Ya va a haber gente que siempre va a cuestionar todo, va a decir todo, como les comenté con la persona X, que yo les dije que me preguntó a mí y me dijo con respecto a las posiciones, al curso de este mismo de apologética, que estábamos hablando sobre los argumentos de la existencia de Dios y que la persona viene y me dice que esos argumentos no son bíblicos, y igual, yo le estoy respondiendo con conocimiento. Sí, yo sé que no son bíblicos, son filosóficos. Y empezó a escribirme unas cosas. Entonces hay que entender eso. Hay que responder con sabiduría y con conocimiento. Y responder, obviamente, si hay alguna duda, responder con conocimiento. Bueno, continuamos. Entonces, como dije, quiere decir que su imagen y semejanza, pero que Dios no tiene un cuerpo. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que Dios nos transmitió de sus características de personalidad, lo que significa la imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto, Luker? Que Dios es una persona. Dios es una persona.
es espíritu y no tiene cuerpo, pero eso no significa que no sea una persona. Dios es una persona porque tiene personalidad, aún siendo espíritu, no porque tenga un cuerpo. Ahora, Dios nos diseñó con este cuerpo a nosotros, por ejemplo, para dar una idea, el cuerpo del varón es diferente al cuerpo de la varona, o sea, de la mujer. Es decir, nosotros, el hombre y la mujer, nos complementamos. De hecho, para que ustedes lo vean, de hecho, el cuerpo del varón está diseñado para trabajo más fuerte, más rudo. Y el de la mujer está diseñado más frágil, más delicado para procrear. O sea, en el sentido físico, ¿verdad? Más físico. Porque les voy a dar un ejemplo. Hay veces que a nosotros, por ejemplo, nos duele el dedito pequeño del pie izquierdo y ya nosotros estamos como queriendo, agonizando y hasta haciendo el testamento. Nosotros nos resfriamos y nos sentimos como que de verdad estamos viendo la luz y el túnel y a punto de irnos a la presencia del Señor. Y las mujeres no. Las mujeres, ustedes, por ejemplo, las mujeres tienen un aguante increíble. Con el simple hecho de parir, o sea, ya eso es algo increíble. Ningún hombre tendría esa capacidad de soportar eso. Las mujeres tienen más aguante en ese sentido. Yo a veces cuando me da gripe yo siento que yo le digo a mi esposa, mi amor, ayúdeme, me echa cofal, me frota aquí, me hace limonadas, y yo la he visto a ella con gripes y ella sigue siendo lavando ropa, haciendo sus trabajos y sus quehaceres como si nada. Yo caigo en cama. Por eso le digo, las mujeres tienen que aguantar horrores de dolores. Y en ese sentido, las mujeres son más fuertes que los hombres, son más fuertes que los varones. De hecho, si ustedes a mí me preguntan, yo no considero a un hombre, pongan mucha atención con esto que voy a decir, si ustedes a mí me preguntan, la verdad, yo no considero a un hombre como hombre que no sepa cargar cosas o que no hace trabajos duros. O sea, yo y lo digo, eso es desde mi punto de vista y perdón y con todo el respeto, no quiero que se ofendan, pero yo he conocido hombres que ni un martillo saben usar. Eso es vergonzoso para mí, no estoy hablando en la generalidad, para mí. Es vergonzoso que tengan, yo he visto hombres que ponen publicaciones en Facebook para que les vayan a cambiar un toma corriente, por el amor al Señor. O sea, yo no los considero varones, hombres que no pueden alzar bolsas. Y yo veo a las mujeres, a sus mamás, a sus hermanas, levantando bolsas, yendo al mercado, a la feria, yendo a todo lado cargando. Ah, no, ellos no, delicados porque se dañan las uñitas, pobrecitos, o se les hacen ampollas en las manos. Nah, yo no los considero hombres. Así de sencillo. Porque uno como hombre, o sea, repito, como hombre, esos que no cargan cosas, que no hacen trabajos. Ahora, yo no estoy diciendo que si un hombre trabaja en una oficina y usa computadora y digamos en ese sentido es más finito, por así decirlo, yo no estoy diciendo que no sirva, está haciendo un trabajo. Lo que yo estoy diciendo es que él, aunque trabaje en una oficinita, use un teclado y sea muy finito en ese sentido, no significa que no pueda aprender a hacer cosas de varón, de cosas de hombre, arreglar cosas. O sea, por favor, o sea, yo se los he comentado a ustedes. Yo he trabajado casi toda mi vida, ha sido de trabajo físico, de manos. Yo sé que es romperme las manos. Mis manos son manos, mi hija me dice que tengo me dice dedos gordos y me vacila mucho con eso, porque mis manos son grandecitas. Ahorita, como les dije un día de estos, mis manos ahorita las tengo más suavecitas porque no me ha salido mucho trabajo, pero yo sé que es tener las manos despedazadas, llenas de callos, duras. O sea, a mí no me duele, a mí no se me hacen callos, perdón, a mí no se me hacen ampollas. O sea, yo sé que es tener que volar pala, como popularmente decimos aquí en Costa Rica, volar pala. Yo sé que es repellar, pegar cemento, yo sé que es levantar cosas pesadas, hierro, madera. Sé que es hacer todo ese tipo de trabajos pesados, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en oficina y seguir haciendo mis trabajos normales. Entonces, eso es más o menos a lo que yo me refiero. Y volviendo al tema. Pero mis hermanos, como decía, en realidad, si nosotros vemos la complexión del varón, la del varón es para trabajo fuerte. Y la de las mujeres es más delicado, sí, pero está hecho para procrear, para traer familia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos cuerpo. Por eso, por eso no, pero, perdón, para repetir eso porque si no me hago bolas. Entonces, por eso tenemos cuerpo. Pero eso
no nos hace persona, es decir, el cuerpo a nosotros no nos hace persona. Por ejemplo, Luke, ustedes miran, ¿cómo es eso? Bueno, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes ven un cadáver, una persona muerta, cuando la gente ve el ataúd, ve a la persona que está ahí en el ataúd, la gente se refiere al muerto o a la persona, se refiere como persona. No, ya no se refieren a la persona como persona. Los únicos que hacen eso, digamos, son los familiares. Uy, es que está mi papá. Uy, esto y el otro. Pero por lo general, las personas cuando ven a alguien que va con un muerto en un ataúd, se refieren a ese ser o a esa persona se refieren como un cadáver. O sea, está inerte. Ya ese estuche que va en esa caja ya no piensa, ya su corazón no late, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo no te hace persona. Ahora, yo les preguntaría, si estuvieran aquí al frente mío, yo les preguntaría a ustedes, si el cuerpo no tiene nada que ver con la personalidad, entonces díganme, ¿qué es lo que conforma la personalidad? ¿Cómo nosotros podemos saber que alguien es una persona? Bueno, aquí yo le respondo. Hay muchas definiciones de personas, han habido muchas personas que han hecho definiciones y todas son correctas, pero la personalidad, mis hermanos, tiene como mínimo 3 características y eso es aceptado por todos y se las voy a dar. Como número 1, repito esto, la personalidad tiene como mínimo 3 características. Número 1, para que una persona sea persona, número 1, es el intelecto. La personalidad se forma por el intelecto, o sea, que la persona piensa y razona. Repito esto, la número 1. El intelecto, la personalidad se forma por el intelecto, o sea, que piensa y razona. Número 2. Si la persona o este ser tiene intelecto, para que sea una persona, tiene que reunir la siguiente característica, que es la número 2, es voluntad. Repito esto. Si la persona tiene intelecto, o sea, si el ser tiene intelecto, para que sea una persona, tiene que reunir la siguiente característica, el número 2 es la voluntad. Es decir, ya que esta persona piensa y razona, entonces debe de tener voluntad para tomar decisiones. Así de sencillo. La tercera característica serían sus emociones. Y la tercera característica son sus emociones. Mis hermanos, estas 3 características son las que básicamente conforman la personalidad de un ser humano. En este caso, Dios las reúne y Dios, que es espíritu, que no tiene cuerpo, reúne estas características. Por lo tanto, Dios es una persona. O sea, tiene inteligencia, tiene voluntad y ojo con esto, y tiene emociones. Y quiero, ojo con esto, y a veces cuando nosotros decimos que Dios tiene emociones, a veces mucha gente a esto le choca, o sea, no les cuadra en su mente, no les cuadra en su teología, ¿verdad? Que ellos se han hecho de naipe, en su teología les choca escuchar que Dios tiene emociones, por el simple hecho de que Él tiene emociones. Ahora, mis hermanos, Dios siente, Él nos hizo a su imagen, a Él le pesa, por ejemplo, el pecado, o sea, a Él le duele. Entonces, si Dios es un ser emocional, o sea, Dios no es manejado por las emociones, pero Dios sí tiene emociones. Dios las controla obviamente infinitamente mejor que ustedes y que yo. Y una de las pruebas que yo les voy a dar de que Dios tiene emociones es, por ejemplo, la Biblia nos habla de la ira de Dios, por ejemplo, y nos dice que en el ser humano la ira, ¿qué es? La ira es un pecado. Dice que, por ejemplo, en nosotros la ira es un pecado. Pero, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Dios al final de los tiempos o al llegar al final de los tiempos? ¿Qué va a hacer Dios? Dice la Escritura que Él va a derramar sobre la tierra su ira. ¿Qué va a derramar Dios sobre la tierra? Su ira. Entonces vemos que Dios sí tiene emociones. En Dios es obvio que no es un pecado, porque ustedes dirán, pero ¿cómo no es un pecado si va a derramar su ira? Bueno, si ustedes ven que hasta ahorita nosotros llevamos ya 2024 años desde que Jesús murió y resucitó,
Pues eso significa, mis hermanos, que Dios ha tenido paciencia con ustedes y conmigo. No está en nosotros, mis hermanos, no está en nosotros eso. Nosotros perdemos la paciencia rapidito. Nos enojamos y nosotros, por habernos enojado, empezamos a hacer desmadres. Y mis hermanos, Dios no es así. Por eso Dios ha tenido paciencia, ha tenido largura de aguante. Y nosotros no. Nosotros una sola y ya nosotros hicimos y quemamos y de todo. Dios no es así. Entonces, mis hermanos, Él tiene una emoción, pero por mucho, 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 muy controlada, que no tiene nada, repito, no tiene nada que ver con el pecado en el caso de Dios, porque es diferente. Pero Dios sí tiene emociones y nosotros, por ejemplo, lo podemos ver cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos, en el caso del diluvio, vemos que antes de que viniera el diluvio, recuerden lo que Dios dijo, que le dolía, dice que le dolía en su corazón, aunque la palabra que utiliza la Reina Valera se utiliza la palabra se arrepintió, pero la idea de esa palabra es que le dolió en su corazón y le dolió tanto, tanto que suspiró, o sea, el hecho de que el hombre se comportara, como dice, de continuo su pensamiento era en el mal. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice ahí la palabra que se nos traduce a nosotros como Nakham, Nakham, que es como que como si fuera este arrepentimiento, pero esa palabra significa dolor, es pesar, o sea, le dolió. Entonces, sí, mis hermanos, Dios tiene sentimientos, otra vez, Él tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Entonces, mis hermanos, Dios es una persona, pero es espíritu. Ya entonces nosotros vimos que el cuerpo no quiere decir o señala a una persona. Lo que señala a la persona son las características en las cuales nosotros vivimos como seres humanos, las que les mencioné. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, por ejemplo, cuando nos dice que Dios es espíritu, también nos dice que los que le adoran, ustedes recordarán ese momento, que los que le adoran deben de adorarle, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Entonces nosotros, mis hermanos, fuimos creados a imagen de Dios, o sea, nosotros somos seres trinos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ese es un solo ser, fíjense. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que a Él la adoración que realmente le interesa es la que se hace con el Espíritu, pero no se queda solo ahí, no se queda solo con el Espíritu, porque también dice que en verdad, o sea, no nada más se debe de quedar en algo personal entre Dios y tú, y ahí nosotros cometemos muchísimos errores. ¿Por qué, Luker? Porque hay mucha gente que piensa que nada más es eso de Dios y yo, o sea, nada más entre Dios y yo. No, mis hermanos. No se equivoquen. La fe, mis hermanos, que se produce entre tu espíritu, debe de llevarte a la verdad. O sea, la verdad, ¿yo cómo la veo? Yo la verdad la veo o la puedo ver a través de tus obras. O sea, mis hermanos, la verdad es práctica. Por eso dice en espíritu y en verdad. Porque usted, cualquiera de ustedes me puede venir a decir que ustedes creen en Dios. Yo creo en Dios. Pero, por ejemplo, si usted es, por ejemplo, un hombre que usted maltrata y golpea a su esposa, o que usted maltrata a sus hijos, o que usted es un mal hablado, o que usted es un borracho, o lo que usted sea, o suponiendo, y usted dice que entre usted, el hombre, yo y Dios y yo, o sea, lamentablemente, no estás mostrando en verdad que usted adora a Dios. Más bien por el contrario, estás negando a Dios con tus obras. Entonces, ese es el sentido en el que Dios nos dice a nosotros que le debemos de adorar en espíritu y en verdad. De hecho, la palabra espíritu, neuma, del griego neuma, 41:51, cuando nos dice que Dios es espíritu,
y que nosotros le debemos de adorar en espíritu, se puede traducir de esta forma, es decir, con toda tu fuerza vital. O sea, que tú y yo debemos adorar a Dios con toda nuestra fuerza vital. Y fuerza vital quiere decir la fuerza que te da vida. Y nosotros tenemos vida porque estamos unidos a Dios, es decir, estamos, estamos separados, estar separados de Dios diría o quiere decir muerte. Y el término, muerte, el término más sencillo, la explicación más simple de muerte quiere decir separación. Entonces, mis hermanos, con toda nuestra fuerza vital es como nosotros debemos de adorar al Señor. Así es sencillo. Entonces, mis hermanos, el hecho de que sea espíritu no quiere decir que no sea una persona o que Dios no está definido. Porque también, ojo con esto y pongan atención, porque también otro argumento que se usa para decir o la posibilidad de que Dios, de que Dios fuera un ser indefinido, y quiero todos ustedes que ahorita yo les voy a explicar a qué me refiero con indefinido para que esto quede más claro, es cuando, por ejemplo, en Lucas se menciona que querían ponerle, ustedes se acuerdan en Lucas que a Jesús le querían poner una trampa y se acercan y le dicen a Jesús, Señor, así bravo, Señor, resulta que un día un hombre y una mujer se casaron, pero una vez ya casados, se murió el varón y no tuvieron hijos. Yo no sé si ustedes han leído o ustedes se acuerdan que la ley del levirato entre los judíos quería decir que el hombre debía tomar el lugar de su hermano mayor si había fallecido, para poder levantar familia al hermano fallecido. Entonces, ustedes recordarán que los saduceos le preguntan a Jesús, y en esta historia, ustedes se acuerdan y lo leen, eran 7 hermanos, y de pura chiripa, de buena suerte, a esta mujer se le mueren los 7 esposos, o sea, todos los hermanos, entre ellos se murieron. Y estos saduceos quieren ponerle una trampa a Jesús y le dicen, a ver, maestro, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa a ella? Y el Señor les responde y les dice tremenda verdad y les dice, esa pregunta que ustedes me hacen, ustedes la hacen porque ignoran, ojo con esto, ignoran básicamente 2 cosas, les dice Jesús. Número 1, ignoran lo que dice la Escritura. Y número 2, ignoran el poder de Dios. Pongan atención, porque en la resurrección serán como, pongan atención, serán como, no dice que serán ángeles, serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí, mis hermanos, voy a entrar en un tema interesante para que ustedes pongan mucha atención. Esta frase, ni se casan ni se dan en casamiento, nosotros no la podemos tomar como que si fuera que los ángeles, pongan atención, como que si los ángeles fueran indefinidos sexualmente. Ahí no está diciendo eso, quiero que pongan atención. Porque si ustedes se fijan, cuando la Escritura nos habla de ángeles, ¿cuál es el término que emplea la Escritura para ellos? El término que emplea la Escritura para ellos son varones. Otra vez, utiliza los o el, los ángeles o el ángel. Siempre ustedes van a ver que utiliza ese tipo, digamos, de artículos, así, el ángel, los ángeles, etc. Yo no he visto, mis hermanos, yo no he visto en la Escritura ninguna vez que se refiera a un ángel mujer, por ejemplo. En ninguna parte. En ninguna parte. Por eso yo les estoy diciendo que, por ejemplo, hay veces que nosotros caemos en la tontera, por así decirlo, que le decimos, ¿verdad?, a nuestras novias o esposa, les decimos, ay, mi amor, es que usted es tan bella, eres tan bella como un ángel. Y caemos en ese error. Y como que estamos también muy lejos de la realidad. Porque vean, aquel que nos dio la vida, aquel que nos creó, es un ser perfectamente definido. Por eso, mis hermanos, pongan atención, Dios aborrece la indefinición.
¿Cómo, Luker? ¿Ahora qué pasó? ¿Qué? No, Dios aborrece la indefinición. ¿Y qué es eso, Luker? Bueno, indefinición quiere decir que no guardan aquella esencia bajo la cual fueron creados. Por ejemplo, por ejemplo, Dios creó en el Edén, creó un varón y creó una mujer. La mujer tiene su rol, su papel, y el hombre tiene su propio rol o su papel. Dios no creó dos Adanes, Dios no creó dos Evas. Esta pareja que él creó se debían de complementar, debía cada uno jugar su propio rol. Ahora, entonces, si alguien, por ejemplo, si alguien no tiene una personalidad definida, a esto es a lo que yo me refiero con indefinición, es aborrecido por Dios. Ojo, ojo, y en el mundo, mis hermanos, principalmente en el que vivimos hoy, en la generación actual, en este mundo en el que nosotros podemos ver que hay gente que es la indefinición, o sea, es la expresión máxima de la indefinición. Por ejemplo, ustedes, yo no sé, si ustedes se acuerdan, ustedes recordarán o pensemos en un Marilyn Manson, ¿se acuerdan de este cantante? De este cantante. Bueno, este artista, si usted va y ve videos antes, usted lo ve, él tiene un ojo de un color y el otro de otro color. Bueno, es varón, él es varón. Pero se puso como, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se había puesto un injerto como de pechos de mujer. Este hombre se hizo un trabajo sobre la frente, es decir, si ustedes lo ven, ustedes llegan o uno se dice, esta es la expresión de la indefinición total. O sea, no se sabe qué es. Mis hermanos, y hoy estamos viviendo igual. Hoy hay gente que dice que no son hombres ni mujeres, que no saben qué son, no saben si son perros o gatos. Mis hermanos, Dios aborrece este tipo de indefinición de personalidad. Y cuando tú no la muestras, oiga, y esto es grueso, cuando usted o yo no la demostramos, cuando Dios te creó como varón y tú varón no demuestras esa personalidad, eso es una ofensa directa a Dios. Así, varones, es así. Si usted es muy finito y usted quiere verse muy afeminadito, eso es indefinición, perdón. Tienes que verte como un varón. Y yo no estoy hablando de que te dejes crecer la barba y que, y que tienes que andar mugriento, no. Pero tienes que reflejar tu masculinidad. Hermanas, no era solo para los hombres. Hermanas, cuando tú no muestras tu personalidad femenina, ofendes a Dios. Dios es el ofendido. Porque Dios te creó para ser precisamente femenina, delicada, bella, fina. El hecho de que ahora hay problemas por ejemplo, entre lo que es el machismo y lo que es el feminismo, mis hermanos, eso es un producto del pecado. Y el feminismo es consecuencia de que el varón, ojo, de que el varón a través del tiempo no logró entender o no entendió lo que es ser cabeza de familia. No lo entendió. Así de sencillo. Es culpa del varón. Pero bueno, algunos deben estar preguntando, déjeme demostrarle cómo la indefinición es aborrecida por Dios. Y voy a darle citas bíblicas en las cuales yo estoy basando esto para la primera. Hay dos citas básicamente en Deuteronomio. La primera, para que ustedes lo apunten, la primera es Deuteronomio 22:5 y la siguiente también es en Deuteronomio 23:17. Las siguientes, hay dos citas que están, perdón, en Levíticos 20:13 y la otra es en Levíticos 18:22. La siguiente cita la encontramos en Primera de Corintios 6:9. Ahora, vamos a ir a leer, yo se los voy a leer, Deuteronomio 22:5. Y vamos a tocar aquí unos temas bastante interesantes. Ahora, dice, Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Se fijan? Es decir,
Dios abomina tan solo el hecho de que un varón se vista con ropa de mujer o que una mujer se vista con ropa de hombre. Ahora, voy a ir aclarando cosas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, yo no porque yo no nací en los 60, pero para los años 60, ustedes ven ahí, leen algo, ven en la historia, con el movimiento hippie. En ese movimiento se trató de despegarse o tenía que ver más que nada con rechazar muchas de las cosas que había en el mundo, es decir, el pensamiento del mundo. Entonces se empezó o se inició en fabricar ropa unisex, es decir, ropa que era de igual uso tanto para hombre como para la mujer. Ahora, en el sentido de la ropa, hay pantalones, ustedes saben que hay pantalones para hombres y hay pantalones para mujer. También hay blusas que son para mujeres y camisas para hombres. Ahora, pero la diferencia, por ejemplo, sea el pantalón X, la diferencia está en la posición, por ejemplo, del zipper o de los botones. Ahora, en el tiempo de Jesús, mis hermanos, los hombres se vestían con una túnica, como que si fuera una falda, pero era diferente al vestido de la mujer. O sea, la ropa tiene sus características. Ahora, en el caso, por ejemplo, ustedes ven películas, anuncios o cosas o buscan en internet, en el caso de Escocia, ustedes van a ver que hay una falda que es precisamente para que se vista el varón. O sea, eso lo usan los varones en el ejército. Y si, por ejemplo, digamos que usted tuviera la oportunidad, usted va a Escocia, o sea, mis hermanos, no piensen que ustedes van a ver a los hombres en Escocia andando con falda. Eso es solo cuando tocan sus gaitas o ese tipo de cosas. Es decir, sí tiene que ver con la ropa, pero es el cómo estoy portándola. O sea, si yo voy a ser, si yo voy a ser un varón y yo me voy a distinguir como varón y yo voy a honrar lo que yo soy, pues yo me tengo que vestir perfectamente de varón. ¿Me doy a entender? A eso me refiero. Esto tampoco, mis hermanos, tiene que ver con los colores. Quiero aclarar esto. Los colores nosotros los podemos vestir todos. Los colores de Dios al final de cuentas, mis hermanos, los colores son del Señor. Él los creó. Son de Él a final de cuentas. Ustedes van a ver, ustedes van a ver que Dios no dijo que el color rosado es solo para las mujeres. Ustedes no van a encontrar eso. Entonces, sí tiene que ver, mis hermanos, entonces, para quién fue diseñada la ropa. Es decir, yo les voy a decir, yo tengo una camisa que mi esposa me la había regalado, no me acuerdo si para una Navidad o para un cumpleaños, y es una camisa de tipo polo, es rosada, no rosada casi que fosforescente, no, pero es rosada, yo la uso de vez en cuando. Eso no significa nada. Tengo otra camisa que es de varón, pero tiene un color como más, ay, ¿cómo les puedo decir? Es como más turquesa, va tirando así más, un color turquesa, pero eso no dice nada. Ah, pero si a usted lo ven, la gente dice, ay, ahí anda el rosadito, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, no, eso no tiene, eso no, como dije, no, eso no tiene nada que ver, los colores son del Señor. La ropa es para quién fue diseñada esa ropa. Entonces, mis hermanos, por eso les digo que a Dios le molesta el hecho o le abomina, y de hecho, la abominación quiere decir algo así como repulsión. Y ojo con esto. Yo no quiero hacer o crear un sentimiento adverso a las personas, por ejemplo, a los homosexuales que se visten así o que ellos vivan ese tipo de vida. Yo no quiero crear un sentimiento adverso hacia ellos, porque, mis hermanos, ¿ama Dios a estas personas, sí o no? Sí, sí las ama, porque por ellos murió Jesús también. Ahora, la realidad, en lo que ellos están viviendo es un pecado, eso es totalmente cierto, pero por ellos también murió el Señor Jesús. Entonces, no es una crítica para que ustedes y yo nos estemos burlando de ellos, básicamente, sino para hacer la diferencia de lo que debe ser la personalidad de cada quien. No sé si me di a entender, pero bueno,
Deuteronomio 23:17 para continuar. Y fíjense en este versículo, vean lo que dice. Deuteronomio 23:17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, y ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Aquí viene algo interesante. Una vez, yo no sé si ustedes lo vieron, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube. A mí me tocó ver, obviamente en YouTube, un video donde estaban hablando o estaban debatiendo acerca de lo que es el homosexualismo. Y en ese programa habían cristianos gays. En serio, cristianos gays en el programa. Y habían unos pastores que estaban debatiendo con ellos. Y bueno, en parte del debate, los gays estaban como apabullando, tratando de intimidar y tratando de confundir a los pastores en el sentido de que no se les podía contradecir lo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? A los gays, no se les podía, como siempre, no se les podía contradecir. Mis hermanos, y les voy a decir algo, es bien triste porque no podían contradecirlos y decirles que estaban mal, porque ellos decían, los gays decían que estaban bien, y ellos decían porque Dios los acepta como son. Y no, mis hermanos, eso no es cierto. Dios los ama, pero tiene que haber un cambio en sus vidas de arrepentimiento genuino para poder entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, es como algún adúltero. Yo pregunto, ¿Dios ama a los adúlteros? Sí, lo demostró cuando murió por todos, pero debe de arrepentirse de su pecado. Por eso fue que Cristo murió. Ahora, si un gay, un homosexual, una lesbiana, un adúltero, un mentiroso, un fornicario, un ladrón, un estafador, un hipócrita, no se arrepienten de sus pecados, tristemente, no van a poder ir al cielo. Esa es la verdad. O sea, no van a poder decir, es que tú, Dios, nunca me amaste. No. Dios lo demostró por medio de su Hijo Jesús, y Dios lo que está diciendo es, acérquense, yo les estoy demostrando mi amor, pero tienen que dejar su estilo de vida. Lo que están haciendo está mal. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, el ser homosexual o cualquier otro pecado, porque a veces los cristianos solamente son buenos para decir, uy, es que los gays, es que los homosexuales. Ah, pero no se señalan a sí mismos porque son chismosos. Ah, porque vuelven a ver a la mujer del compañero o del hermano que está en la iglesia. O no dicen que tienen malos pensamientos, o que hablan mal, o que dicen cosas, o que ven pornografía. Ajá, ¿verdad? Porque si somos buenos para señalar el pecado de la otra persona, porque lo vemos, pero no nos señalamos a nosotros mismos. Como dije, el ser homosexual es un pecado y del cual se deben de arrepentir. Y ahora, y en el programa, en este que estoy diciendo YouTube, ellos decían los homosexuales, es que ahí no dice la Biblia, no existe la palabra sodomita. Mis hermanos, ¿saben qué? Sí es cierto. Si usted va al original, ahí no existe la palabra sodomita. No existe. Existe una palabra derivada de kadosh, 6918, kadosh, que es en su significado de santos. Y a lo que se está refiriendo es a lo siguiente. Y yo quiero que recuerden que en la antigüedad, por ejemplo, en los templos paganos, donde se adora la fertilidad, y siempre es normalmente una mujer, pero también, fíjense, tenían varones. A esos tipos, varones, a ellos, es a los que se refiere, es a los que se refiere. Por eso ahí ponen la palabra sodomitas, o sea, que eran los varones, entre comillas, santos, eran los varones santos, que entonces, ¿qué iba la gente, por ejemplo? Iba la gente con estas mujeres, o iban con esos varones y tenían relaciones sexuales, según ellos, para adorar a Dios y para pedir la bendición sobre la fertilidad, o para las cosechas, o para la producción, etcétera, etcétera. Es decir, eran tremendas aberraciones que vienen del paganismo. Entonces, es a este tipo de varones a los que se está refiriendo esa palabra. Y sí, no existe la palabra sodomita, pero sí se refiere a los varones, perdón para corregir esto, sí se refiere a los varones que eran santos
que eran para ser usados sexualmente. Y cuando yo me refiero a santos, no me estoy hablando de los santos que eran que son apartados para Dios, sino que les tenían como un título como de santos, como casi que divinos, ¿verdad? Para ser usados sexualmente. Entonces, Dios aborrece, mis hermanos, la indefinición. Así de sencillo. Vamos al siguiente versículo, que está en Levítico 20:13, y dice lo siguiente. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, mis hermanos, ayuntar quiere decir que si tienen relaciones sexuales un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Dice la escritura que eso es abominación. Y la pena para eso, mis hermanos, era la muerte. Así de sencillo. Y si ustedes leen la escritura, porque hay muchas aberraciones sexuales de las cuales se habla hoy, cómo tener relaciones, por ejemplo, relaciones sexuales con animales, etcétera. O sea, eso es abominación. Todo eso ya está escrito en la palabra de Dios. O sea, no hay nada nuevo, como lo dice Eclesiastés, bajo el sol, no hay nada nuevo. Entonces, eso, el tener una relación sexual, como dicen por ahí, es que nosotros nos amamos. El amor no es pecado, Luker. ¿Correcto, mis hermanos? El amor no es pecado cuando es de forma correcta, cuando se ejerce y se manifiesta de forma correcta. Entonces nosotros ahí vemos en la escritura que es una abominación sobre ellos. Así de sencillo. Vamos a la siguiente para ir acelerando. Vamos a Primera de Corintios 6:9 y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es decir, fíjense bien, Dios aborrece tan solo el hecho de que un varón no se comporte como varón. Incluso que una mujer no se comporte como mujer. Así de sencillo. Y nosotros vemos que es fácil deducir por qué Dios se indigna con esto. Es fácil verlo. Porque nosotros fuimos creados otra vez a su imagen y semejanza. Y mis hermanos, cuando nosotros no nos comportamos como lo que nosotros somos, nosotros le ofendemos a Dios. Y estamos haciendo una mala propaganda de su imagen y su semejanza. Cuando nosotros no nos comportamos como a lo que fuimos creados, ofendemos a Dios. Entonces, nos debe de quedar claro que Dios aborrece la indefinición. Así de sencillo. Y ahora, yo les decía esto de que Dios es varón y que los ángeles son varones. Esto no quiere decir en ningún momento, mis hermanos, que Dios es machista. Esto hay que aclararlo. Dios no es machista. Por ejemplo, las feministas no quieren venir a conocer nada de la palabra de Dios porque dicen que eso es machista. Porque dice que la mujer se sujeta al varón. O sea, mis hermanos, lo que pasa, mis hermanos, es que en realidad ellas no entienden, o sea, no conocen lo que dice la escritura. Y muchas veces ni aun los propios creyentes, los que vamos a la iglesia y escuchamos las predicaciones del pastor cada domingo, a veces ni entendemos tampoco, desgraciadamente. Porque mis hermanos, si yo soy cabeza de familia, mis hermanos, no es para pisotear y no es para denigrar a mi esposa. Porque fíjense, vamos a entender entonces qué es ser cabeza y por qué la mujer debe de ser sujeta. Y para poder entender bien, ya nosotros sabemos el pasaje clásico. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5 versículos 22 y 23. ¿Qué dice? Pongan atención. De hecho, quiero antes de leerlo, estaba viendo porque ahora hay una muchacha, creo que es española, muy bonita, muy guapa, la muchachita jovencita. Tiene yo no uso TikTok para nada y creo que no caeré en eso, pero ella creo que aparece como Rorro, no sé, una muchacha muy bonita, muy femenina, que le prepara
hace comida y le hace comida al novio, así las feministas la están atacando porque la dicen que ella es una esclava y que la tratan de idiota y un montón de cosas. Y no hay nada más bello que ver una mujer como esa mujer. A ella nadie la está sometiendo, nadie la está obligando. Hay que reivindicar ese tipo de comportamiento no solo en las mujeres, sino en el varón como debe de ser. Muy bonito, de hecho es interesante verla, es que se ve toda femenina, elegante, donde ella prepara y lo hace ella voluntariamente, ni siquiera es porque su novio se lo pide. A ella le gusta, ella lo hace y se ve femenina, se ve finita, se ve guapa, se ve todo lo que pueda encerrarse en lo que es una mujer. Eso es. Pero bueno, Efesios 5, 22, 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ok, a ver. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿La iglesia es su qué? Es su novia. Y un día Cristo, o un día, va a haber la boda, o sea, las bodas del Cordero. La iglesia, mis hermanos, está sujeta a Cristo. Y yo les pregunto, el Señor que es nuestra cabeza, ¿alguna vez te ha pisoteado o la ha pisoteado como que si fuera una alfombra? No, ¿verdad que no? ¿Alguna vez ve usted que nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, le ha dicho que usted es una tonta o que usted es un tonto y que usted no sirve para nada? No, mis hermanos, no lo vemos. ¿Le ha denigrado el Señor Jesús en su personalidad en algún momento? No, mis hermanos, se fijan. Entonces, mis hermanos, cabeza aquí no quiere decir que podemos pisotear a quien nosotros tenemos sujetos a nosotros. Si ustedes se fijan, la palabra, por ejemplo, la palabra ahí dice cabeza, no dice arqué, no es arqué. 7:46, que arqué significa poder o autoridad. No dice eso. La palabra cabeza no es arqué, de poder y autoridad. De otra manera, si fuera que diría arqué, entonces diría el varón es poder o autoridad de la mujer. Por eso la mujer debe estar sujeta al varón, pero mis hermanos, no utiliza la palabra arqué, utiliza precisamente la palabra que significa cabeza del cuerpo, no arqué. Por ejemplo, mi cabeza, que es mi cerebro, el cual manda todas las órdenes a mi cuerpo. Si yo estoy caminando, es porque ya mandó una orden del cerebro para que yo caminara. Ahora, imagínense que yo le dijera a mi mano derecha que golpee al pie izquierdo. ¿Qué cuerpo más disfuncional sería, verdad? Por eso, mis hermanos, Cristo no maltrata su cuerpo. Cristo ama su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús sobre la tierra. La mujer que Dios nos dio, con la cual estamos o hemos formado un hogar y con la cual hemos llegado a tener muchos de nuestros hijos, bueno, en mi caso yo solo tengo una hija, para esto está, para ser cuidada. Ahí lo dice la escritura. ¿Hasta qué grado amó Cristo Jesús o ama Cristo Jesús a la iglesia? Llegó, mis hermanos, hasta morir por su iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿iba muy feliz Cristo a la cruz? No, mis hermanos. Él oró y le dijo al Padre varias veces, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Jesús sabía lo que iba a padecer, porque muchos dicen, Luker, obvio, él sabía lo que iba a pasar, él era Dios, no le dolieron los clavos ni los latigazos, era Dios, no le dolió nada. No le dolió. Sobre todo, no, mis hermanos, él se sujetó a la condición de hombre, y mis hermanos, y como hombre, como varón, enfrentó lo que tuvo que enfrentar para el beneficio de su amada, de aquella que debe estar sujeta a él. Mis hermanos, entonces, ¿entendemos ahora lo que es ser sujetos? Así de sencillo. Entonces, la Biblia, mis hermanos, no es machista. Por el contrario, yo veo que la Biblia más bien protege a la mujer. Eso es lo que está haciendo la Biblia. Y si alguna vez, ojo con esto, y si alguna vez se ha utilizado, mis hermanos, para eso,
es porque precisamente los que debían ser sabios en el conocimiento de la palabra de Dios y enseñarla como debe ser, desgraciadamente, han sido los mismos que la han enseñado mal. Y entonces le dicen a la mujer, cuando se queja la mujer por algo, tú te callas y te sujetas a lo que dice tu esposo, bueno o malo. Hmm, hmm. Entonces, mis hermanos, la mujer se empieza a creer, protestar por algo que está mal. Y lo que le saca al esposo, cuando la mujer le empieza a protestar por algo, el esposo lo que le saca es la Biblia para darle un bibliazo y le dice, aquí dice que te tienes que sujetar a mí. No, mis hermanos, esa no es la forma, no es la forma. Ahora, la sujeción, mis hermanos, es obvia, es lógica y nace cuando se ama, cuando estás recibiendo amor, estás recibiendo cuidado. Y yo les quiero decir algo, Cristo no nada más dio su vida por ti. ¿Hay alguno de aquí, los que estén oyendo esto, que diga o que no sea sustentada por Cristo, que Dios no le provea una bendición y que Dios no lo saque adelante? Yo creo que no. Él sigue sustentando y sigue cuidando el cuerpo que ama, o sea, a su iglesia. Entonces, en ninguna forma, mis hermanos, la Biblia, en ninguna forma está hecha por machos, ¿verdad? Y para machos, no, ni para gallitos, no. Está hecha por un Dios amoroso para que aprendamos a ser como Él, para que amemos y para que juguemos el rol que nos toca jugar a los varones y para que la mujer juegue el rol que le toca jugar. Hoy es muy triste ver, por ejemplo, a las jovencitas, mis hermanos. Es tan triste verlas comportándose como se comportan los varones, es decir, diciendo las mismas groserías o peores. Todo porque se sienten que eso es lo correcto, porque así hablan los hombres. O sea, ahora hay mujeres que, por ejemplo, van a los bares para tener una noche de pasión con un varón, porque así lo hacen los varones. O sea, varones, el mundo no entiende que hemos puesto un mal ejemplo y que todo lo que está sucediendo con el movimiento feminista y como están actuando las mujeres es a consecuencia del pecado de los varones. Por ejemplo, yo veo ahora en videos, ustedes ven en Facebook, en YouTube y todo eso, hacen entrevistas a mujeres y les preguntan los que le entrevistan, ¿con cuántos has estado? Y ella, he estado con tantos, he estado con estos. Tienes página azul, ahora le dicen página azul al OnlyFans. O sea, mis hermanos, qué vergonzoso. Ahora hay mujeres. Antes, yo me acuerdo, yo de chiquitillo, ¿verdad? Obvio, no estoy diciendo que esté justificado con ninguna de las dos partes, pero antes, encontrar una mujer virgen, una mujer que nunca haya estado con algún hombre, eso era algo de alta estima. Hoy ya no. Hoy ya las mujeres vienen, pero vienen kilometreadas. O sea, yo les voy a ser muy sincero. Yo, si fuera soltero, yo no estaría con ninguna de esas mujeres por más, porque todas vienen kilometreadas. Jovencitas de 20, 25, que no pasan de los 30 años y ya vienen con encima con un historial que han tenido cualquier cantidad de hombres. Mis hermanos, si ustedes dicen, no, hombre, es lo que usted está inventando, vayan a las redes, vean las entrevistas, vean a las mujeres, vayan al Instagram, a donde sea, y vean cómo se toman fotos, vean lo que están ofreciendo. ¿Cómo vamos a estar? Yo no puedo estar con una mujer que definitivamente todo el mundo perdón, y me van a disculpar, no podría estar con una mujer que todo el mundo le conoce hasta el hígado. Antes, eso era algo honorable, que una mujer llegara virgen al matrimonio, verlas guardaditas, verlas, o sea, que uno se imagina, así, humanamente y carnalmente, cuando uno estaba en pecado, uno se imaginaba a ellas como una muñeca de porcelana, intocable, y uno se imaginaba tantas cosas como decir, uy, si fuera mi esposa, uy, yo quisiera una mujer. Ya no, mis hermanos. Ya hay muchos hombres que ya no quieren ni siquiera decirle nada a las mujeres ni validarlas porque, o sea, porque uno, o se ofenden y demandan, y otras andan buscando validación a través de que dicen, salen en los videos diciendo, si, si dices tal cosa, te doy mi número, o quieres darme una nalgada o un beso, o ¿cómo es? Una cachetada, un beso, no sé, o sea, ya las mujeres de hoy en día, las que salen hoy en día, no tienen ningún valor, vienen kilometreadas,
su dignidad, su respeto ya no lo tienen, se ofrecen por unos cuantos dólares. Qué triste de verdad. Pero como dije, todo es consecuencia a raíz del pecado de los varones. Pero qué bueno, ¿verdad? Que la iglesia no es así. Bueno, entonces volvemos al punto, mis hermanos. Dios es un varón. Dios es un varón y honra su posición de varón. Los ángeles, mis hermanos, son varones y honran lo que son. Los hombres y las mujeres debemos honrar lo que Dios nos hizo. Lo que Dios nos creó, para lo cual Dios nos creó, y debemos sentirnos amados y designados por Dios para tener algo que hacer aquí sobre la tierra. Y mis hermanos, hasta aquí yo espero que todo esto esté claro por las dudas de la lección pasada, que de ahí es de donde nace esta aclaración, ¿verdad? Del por qué dije que Dios es un varón y también que no tiene nada que ver con el machismo. Entonces, bueno, ya ahora sí, voy a tocar algo de ahora sí, porque ya salí de lo que tenía que decirles. A ver, estábamos, si ustedes se acuerdan, para continuar, estábamos terminando la lección la vez pasada, pero vamos a ver algo en lo que yo me quedé la lección pasada, que era la definición de ateísmo. Ya terminamos ahorita con las aclaraciones. Ahora sí, entonces vamos a ver la definición de ateísmo. Entonces, para continuar, mis hermanos, el ateísmo lo que ha hecho es que el ser humano, al estar buscando respuestas, oiga o escuchen a otro tipo de personas y gente que les dice que quizás en un momento determinado lo que ellos quieren escuchar para vivir en un momento determinado, también como a ellos básicamente les da la gana. Entonces ya nosotros vimos lo que dijo, por ejemplo, Sartre, vimos también lo que dijo Marx, vimos lo que dijo también Lenin, alguien más, alguien por ahí me comentó, me dijo algo de Sigmund Freud sobre del complejo de Edipo. Esta persona me dijo, bueno, del caso de Edipo dice que cuando los niños odian a sus papás, que los quieren matar, etcétera, etcétera, lo vimos, ¿verdad? Y que era algo ilógico. Pero también alguien me comentó, ¿verdad? Que no sabía, me comentó acerca de un término que se les dio también a las mujeres, pero no fue Freud, sino fue Carl Jung. Carl Jung, después de hacer, la diferencia, habló del complejo de Electra para las mujeres, porque también dice que las mujeres pues odian a su mamá, porque ama a su papá, etcétera, y que están luchando por esto. Yo les voy a dejar ahí igual en la descripción los links para que ustedes vean quiénes fueron estas personas y todo eso. Ahora, fíjense en lo irracional que es esto, porque mis hermanos, por principio de cuentas, ni en el caso de Edipo, no se cumplen las condiciones, es decir, no sucedieron las cosas. Yo les comenté la lección pasada, no lo voy a repetir, pero ni en el caso de Electra no mató ni a su papá ni a su mamá. Al papá de Electra lo mató el amante de la amante de su papá. Yo no sé por qué a veces gente como ellos toman ciertos ejemplos para tratar de cuadrar una manera de actuar del ser humano, cuando en realidad si nosotros lo vemos, no cuadra. O sea, no son correspondientes. El problema es que hay gente que los escucha. Ese es el problema. Es decir, a mí no me extraña, mis hermanos, no me extraña de quién lo dice. A mí me extraña quién se los cree. Lo que escucha y se lo comen pero sin poner ninguna objeción. Por ejemplo, para los que vemos televisión, la televisión yo les había dicho es la caja tonta. Y les voy a decir, y no porque la tele sea tonta, porque muchas veces los tontos son los que están viendo la tele. Y en serio, todo lo que dice la televisión, y alerta, hermanos, con nuestros hijos, todo lo que la televisión dice la televisión, se lo están comiendo sin poner una sola oposición. Por ejemplo, ahora vemos qué tan fácil les resulta hacer proposiciones sexuales o invitar a alguien a la droga de muchas maneras, porque están pensando que la vida es eso. Y mis hermanos, y eso no es lo que nos han vendido, y así ha sido, y así se está haciendo la sociedad, porque no pensamos. Yo no sé si han
oído cómo le dicen al cerebro. Ustedes saben que al cerebro le dicen la materia gris. Yo me imagino que le dicen materia gris porque tal vez ya está usado el cerebro, muy supongo, ¿verdad? Le dicen porque ya lo usaron. Pero cuando está nuevo, a lo mejor es blanco, supongo. Y, y todos quieren, y ¿saben qué es el problema? Que todos quieren la materia blanca. Es decir, mis hermanos, no mis hermanos, piensen y enseñen a sus hijos a pensar, que usen el cerebro, que no se coman todo. Es como cuando, por ejemplo, los predicadores en las iglesias. Un domingo, les cuento esto, un domingo llegó el pastor, llegó un pastor a una congregación X. Llegó un pastor a una congregación, sí, ya me acordé, esto es una anécdota. Llegó un pastor a una congregación X, dicen que llegó con un canasto y dice que lo puso en el púlpito y le dice a la congregación, mis hermanos, Dios me dijo que llenaran este canasto con dinero. Ajá. Y cuando esto me lo estaban comentando, yo pensé, no me extraña que haya gente que diga eso, este tipo de pastores, no me extraña. Lo que sí me extraña es la gente que se lo cree. Y decía este pastor, bueno, si ustedes no traen dinero, no se preocupen, los anillos, los relojes, y si quieren pueden ir rápido a su casa, aquí los esperamos y traigan las escrituras y póngalas en el canasto. Mis hermanos, la cuestión es que tenían que llenar el canasto, según este pastor. Otra vez, no me extraña de quien lo dice, me extraña de quien lo cree. Eso es no pensar, mis hermanos, eso es no razonar. Mis hermanos, y Dios nos hizo seres racionales, inteligentes. Por eso yo digo, qué tremendo que a veces nos comemos todo este tipo de doctrinas y pensamientos que ni siquiera cuadran. Ni siquiera cuadran. Ahora sí. Vamos a hablar o vamos a ver algo sobre Nietzsche. Les dije que vamos a hablar sobre Friedrich Nietzsche. Ok. ¿Qué es lo que dijo Nietzsche? Bueno, Nietzsche escribió muchos libros, mis hermanos, en contra del pensamiento cristiano y de la fe cristiana. Lo que él, en concreto, lo que él quería es que hubiera una raza como de superhombres, eso era lo que él quería. Por ejemplo, en el libro, hay un libro de él que se llama, y yo se los voy a compartir, en el libro, Así habló Zaratustra, él está hablando acerca del superhombre. ¿Y qué es el superhombre, Luker? Aquel que ya no tiene Dios, aquel que se gobierna por sí mismo. O sea, nosotros los que creemos en Dios, a los ojos de Nietzsche, nosotros somos gente débil, por eso necesitamos de Dios. Entonces, él dice que el día que se deshagan de Dios, entonces ya van a ser verdaderos hombres, según él. Entre los libros, mis hermanos, que él escribió, le voy a leer una fracción de lo que se llama, un libro del que se llama La ciencia Gaia, donde Friedrich Nietzsche dice que Dios ha muerto. Es de ahí de donde viene una frase muy famosa, si ustedes se acuerdan, una película que salió que se llamaba Dios está muerto. Bueno, o creo que era Dios no está muerto, no me acuerdo cómo se llama la película. Les voy a leer para que ustedes sepan de dónde viene esto. Y esto es una fracción muy interesante y comienza esta fracción y dice, yo les voy a pasar igual todo, aquí les voy a decir el número de página y todo para que ustedes vayan y lo lean. Dice, el loco, dice, esto es lo que él escribe en el libro y dice, pongan atención, ¿no han oído hablar de aquel loco con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente, busco a Dios, busco a Dios? Como justamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios, provocó gran diversión. ¿Se te ha perdido? Dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño? Dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. ¿No hay que encender las linternas desde la mañana? ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que han enterrado a Dios? ¿No seguimos oliendo la putrefacción divina? Los dioses también se corrompen. Dios ha muerto. Dios está muerto. Y lo hemos matado nosotros. Nunca, ojo, nunca hubo un hecho mayor.
y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá en virtud de esta acción a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Al llegar aquí, el loco se cayó y observó de nuevo, perdón porque aquí tengo una falta, aquí, de nuevo a sus oyentes, quienes también se habían callado y lo miraban perplejos. Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. Llegó demasiado pronto, dijo luego. Mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino. Avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Para ser vistos y oídos los actos necesitan tiempo después de su realización. ¿Cómo lo necesitan el relámpago y el trueno y la luz de los astros? Esa acción es para ellos más lejana que los astros más distantes. Aunque son ellos quienes la han realizado, la ciencia Gaia. Ok, este libro se llama La Ciencia Gaia y esto ustedes lo van a encontrar en la página 81. Ahora, de lo que ellos venían hablando, bueno, en esto que está, en esta narrativa, ¿qué habían realizado ellos? Bueno, ahí lo dice, han matado a Dios. De ahí surge, mis hermanos, la famosa frase, Dios ha muerto, que pues no es cierto, no se murió. Pero saben, ustedes, yo no sé si saben, pero saben de qué murió Nietzsche, cómo llegó a su muerte. Él llegó loco, murió en un manicomio loco. Y ojo, hay un poema de Nietzsche, le puso varios nombres, pero terminó poniéndole el nombre de su hija llamada Ariadna. Y en este poema, mis hermanos, él comienza, fíjense, a hablar de Dios. Y ojo, habla fuerte. O sea, cuando usted como cristiano se está leyendo ese poema, usted siente como pedradas todas las palabras que está diciendo este hombre a Dios. Y ojo, y comienza, por ejemplo, él le comienza diciendo ahí, y yo les voy a dejar el link para que ustedes lo vayan a leer, para que ustedes lo puedan leer. Él dice, tú y tus flechas, tú te quieres desquitar con el hombre, tú eres malo, lo trata de perro incluso a Dios en algún momento ahí del poema. Pero yo les dejo el link para que ustedes lo lean. Ahora, pero vean qué interesante, porque cuando él va a terminar el poema, ¿qué hace Nietzsche? Él le ruega a ese Dios que tenga comunicación con él. Él le ruega y dice, así parafraseado, dice, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no vienes conmigo y me hablas? Así, palabras más, palabras menos y parafraseado. Ojo, y los seguidores de Nietzsche dicen que no dice así, pero mis hermanos sí lo dice. Él, Nietzsche, no dice que Dios no existe. Él dice que Dios murió, que había muerto. Pero él expresa al final de cuentas su necesidad de tener ese contacto con ese Dios al que él supuestamente había matado. Y mis hermanos, oigan lo más interesante. Cuando muere Nietzsche, una universidad de Inglaterra amaneció un letrero en esa universidad que decía, Friedrich Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Así. Mis hermanos, Dios todavía sigue vivo. El que se murió fue Nietzsche. Entonces el pensamiento del ser humano es el que ha pretendido anular a Dios. Es la soberbia que hay en el corazón que a causa del pecado o acaso quizás de la frustración o por algo que les fue mal en la vida. Y entonces ellos dicen, Dios no vive, Dios no existe. Y hay muchas maneras de ser ateos, mis hermanos. Y lo vamos a ver. Pero en este caso será para la próxima lección. Ahora, este tipo de doctrinas, todo lo que enseñó Sartre, lo que enseñó Freud, lo que enseñó Marx, Lenin, Nietzsche, lo único que crearon, fíjense, desgraciadamente, en nuestra sociedad, lo que crearon, y por eso la sociedad, eso fue la sociedad actual, ellos crearon todo eso, y la sociedad actual actúa como actúa, por eso mismo. Y a esto nosotros lo conocemos, o se le llama el nihilismo y el hedonismo, o sea, en su máxima expresión. En su máxima expresión. Les voy a dejar ahí también unos links.
No sé si vaya a llegar, por ejemplo, todo esto a mayores niveles, pero por ejemplo, nihilismo quiere decir egoísmo, o sea, el egoísmo en el ser humano, puesto que le dicen que no hay Dios y que no hay manera de probar la existencia de Dios, entonces el hombre se ha convertido, aquel que se llama ateo, se ha convertido en un egoísta. Y al convertirse en un egoísta, es un hedonista. Ahora, hedonista es aquel que busca el placer. Entonces, se convirtió en un hablador del yo-yo o en un jugador del yo-yo, porque lo que yo quiero es disfrutar del placer. O sea, hemos llegado, por ejemplo, no sé, creo que ustedes deben de saber, hoy hay parejas que en inglés tienen una abreviación que al final de cuentas en español quiere decir dos sueldos, no niños. Dos sueldos, no niños. Y hoy hay parejas que contratan o hacen un convenio al casarse y es no vamos a tener hijos. Y saben, esta frase, no vamos a tener hijos, es porque lo que tú y yo ganamos, lo juntamos y nos hacemos una casa muy bonita, muy bonitos muebles y muy bonitos equipos de sonido y de televisión y además viajamos por el mundo y hacen ese tipo de contratos. ¿Qué significa todo esto? ¿No es esto, mis hermanos, una expresión de egoísmo? No quiero niños porque quiero disfrutar mi dinero, porque si yo tengo un niño se me va a impedir hacer lo que yo sueño. Eso no es egoísmo, mis hermanos. En este tipo de sociedad es a la que le quedó, vamos a decir, como salida a todos aquellos que oyen a este tipo de hombres y que cierran sus oídos y su corazón a Dios. Así de sencillo. Mis hermanos, en la próxima lección vamos a ver más temas, vamos a continuar. Y bueno, pues gracias a Dios hemos avanzado bastante en esos temas y de verdad, pongámonos la mano en el corazón, analicemos todo, todo de verdad y no, no se coman todo, no se coman todo. Mis hermanos, compartan esto, enseñen, apréndanselo y echemos para adelante. Mis hermanos, los bendigo un montón y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.